Dios me lo bendiga, hermanos. Aquí estoy. Qué bendición, ¿verdad? Aquí estoy tratando de recobrar la compostura. En realidad, qué lindo es el Señor. Nos muestra día a día a través de todos sus mensajes que en realidad cuánto nos ama. El Señor es tan bueno. Y yo vengo a exponerle la tercera palabra, la tercera frase que el Señor nos dio en la cruz. ¿Verdad? Podemos ver una gran enseñanza en cada frase que el Señor nos da. Es una enseñanza tremenda. Es nada más de tener el corazón dispuesto a escuchar ese mensaje. Vamos a estar en Juan 19, 26 y 27, si abren sus Biblias y me acompañan a leerlo. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El discípulo a quien él amaba. Imagínense qué manera más hermosa de que lo identifiquen a uno. Este discípulo en realidad había puesto no solamente su confianza y su esperanza en él, sino que demostraba, y todo lo que hacía, lo hacía con amor hacia el Señor, y el Señor veía ese amor que él le tenía. Vemos que el Señor está pasando un momento terrible. Seguramente nosotros nunca vamos a poder entender en realidad esto que él estaba pasando en este momento. Y a pesar de esto, él toma el momento para expresar ese amor filial, ese amor que se le demuestra a la familia, ¿verdad? A los padres, a los hijos, a los nietos, la familia en general. Podemos ver la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. A pesar del dolor, a pesar de la incomodidad, a pesar de la lucha que tiene él para hablar y para expresarse, para respirar. Es una angustia. Pero deja de lado todo esto que él sentía y expresa esa preocupación que tenía por su madre. Imagínense qué grande gesto. El Señor continuamente se sigue negando su dolor y se preocupa por alguien más. Vemos en ese cuadro a una madre sufrir por su hijo, y eso le preocupó a él. Se cumple la profecía de Simeón, que la vemos en Lucas 2, 34 y 35, por si lo quieren apuntar para leerlo después. Simeón, cuando recién nacido Jesús, lo trajeron al templo para presentarlo. Simeón lo bendijo y le dijo a María: he aquí que este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Imagínense lo que ella estaba pasando, el dolor de ver a su hijo ahí, pero aún ese dolor no tiene comparación con lo que él estaba pasando en ese momento. Está por morir y se preocupa de tal manera que comenzó a pensar: ¿quién se va a ocupar de mi madre? Y se la encargó al discípulo a quien él amaba. Entonces yo me pongo a pensar: ¿y la demás familia? ¿Dónde estaba José? Quizás José ya no estaba en ese momento, quizás José ya había fallecido. Podemos ver también en las Escrituras que Jesús tenía a sus hermanos también. Entonces había más personas que podían haberse hecho cargo. Y él fácilmente podía haber dicho: yo estoy por morir, esto ya no es
mi responsabilidad. Dice en Marcos 6:3, dice, y esto es lo que los hermanos le expresaban a él. Marcos 6:3 es lo que decía la gente, donde nos podemos ver que él tenía a su familia. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Y dice, menciona hermano de Jacobo, hermano de José, hermano de Judas, hermano de Simón. Y no están aquí con nosotros también sus hermanos. Y se escandalizaban de él. Entonces en ese momento, él no pensó, ya no es mi responsabilidad, sino que ahí están los demás, ellos también somos familia. Quizás en ese momento, en ese cuadro que vemos, quizás ellos no estaban presentes ya. Estaban presentes quizás porque no creían en él. ¿Verdad? Entonces, en Juan 7:3-5 dice de que ellos mismos le decían que se fuera de ese lugar, que se revelara al mundo. Y dice el versículo 5 de Juan 7, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, él, Jesucristo, en ese momento, nos muestra cómo nosotros, como creyentes, tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestras familias, a todos los miembros, no solamente a los miembros de la familia que nos caen bien, ¿verdad? Sino que tenemos que pensar en toda nuestra familia en general. Y los que están pasando necesidad, entonces con aún mayor razón. En realidad, Jesús tuvo mucha oportunidad para simplemente no decir nada. Y yo me pongo a pensar todo lo que estaba pasando el Señor Jesucristo. La gente que lo insultaba, la gente que lo dañaba, lo golpeaba, y él no dijo nada. Pero él sí dijo algo para demostrar la preocupación y dejarnos un ejemplo bien grande. Él, en Marcos 7:9-13, nosotros podemos ver que Jesús hacía énfasis en la responsabilidad de los hijos con sus padres, ¿verdad? Y había esta costumbre de los fariseos de contar su ayuda o su apoyo a su familia o a sus padres como la ofrenda para Dios. O sea, no era que ellos iban y lo hacían porque en realidad se lo ofrecían al Señor o porque sentían la responsabilidad con su familia, sino que lo hacían nada más por salir del paso. Entonces dice, vean aquí en Marcos 7:9-13, dice, les decía también, y estamos hablando aquí de Jesús, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irrevisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Entonces, lo que estaban haciendo esta gente es en realidad ayudar por compromiso. Daban pensando, de todas maneras tengo que dar en algún lugar. Entonces, yo doy aquí, entonces ya no me preocupo por dar por allá. Imagínense la manera como pensaban ellos en ese momento. Y si nos ponemos a pensar, en realidad nosotros vemos que es nuestra naturaleza tratar de salir y hacer algo para tratar de ocuparnos en realidad de todas nuestras responsabilidades. Salían del compromiso de dar. No lo hacían por honrar a sus padres. Entonces, vamos a ver aquí a Jesucristo siendo perfecto. Él mismo obedece la ley de la que estaba hablando, que por cierto en esa ley la podemos ver en Éxodo 20:12. Y es un mandamiento con promesa. Vean lo que dice Éxodo 20:12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Hermanos, en realidad tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vea que todo lo que vemos que Jesucristo hace
es enseñarnos por medio de lo que Él hacía. Él no era de que le decía vas a hacer esto y Él hacía otra cosa. Y muchos de nosotros hacemos eso. Muchos de nosotros decimos hay que hacer tal cosa y cuando nadie nos ve estamos haciendo lo que no es. El Señor hacía, lo sentía y lo cumplía. Tenía Él ese dolor, ese sufrimiento en ese momento. Y pongámonos a pensar que ese dolor y ese sufrimiento que estaba pasando no solamente era físico, sino que el Señor estaba pasando un dolor espiritual, porque se estaba separando de su humanidad, se estaba separando de su, ¿cómo que se llama esa relación que tenía con su madre? Estaba pasando de ser el hijo de ella a pasar a ser el Señor de ella, Dios, la persona en la que ella tenía que confiar para llegar a la salvación. Estaba sufriendo esa separación, era un dolor no solamente físico, era espiritual y también era moral. Imagínense todo lo que tenía que pasar él, es todo ese sufrimiento que estaba pasando él. Pero aún así, pasando todo ese dolor, él estaba consciente de la responsabilidad que tenía con su familia. Imagínense qué tremendo es esto. Jesucristo en este momento nos está enseñando que tener una relación con Dios no quiere decir no quiere decir que podemos dejar pasar de alto o descuidar nuestras responsabilidades con nuestra familia. Es más, nosotros tenemos que ver que nuestra relación con Él no solamente nos afecta a nosotros, nuestra relación con Él afecta a las personas alrededor de nosotros, afecta a nuestras familias también. Y un ejemplo claro es el que vemos en Hechos 1:14. Los hermanos, después de que le decían, mejor vete de aquí, porque nosotros no creemos en lo que vos hablas, prácticamente lo que le estaban diciendo los hermanos. En Hechos 1:14, los vemos a ellos en el aposento alto. ¿Y qué estaban haciendo? Miren, vea qué dice Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos cambiaron de parecer. Ellos vieron lo que el Señor estaba haciendo y entonces llegaron a creer. En realidad es un ejemplo muy grande. El Señor llevando a cabo en ese momento el acontecimiento más grande de la historia. Él estaba perdonando el pecado del mundo. Y aún en ese momento no estuvo tan ocupado para dejar de ocuparse por su familia. No los dejó de lado. No fueron, estos detallitos no me tocan a mí. Esto no me toca a mí, aquí termino yo y ahí comienza la responsabilidad de alguien más. Él no pensó, mi responsabilidad llega hasta aquí y de aquí para allá le toca a otro. O como nosotros pensaríamos, lo que estoy pasando en este momento y preocuparme yo por esta otra cosa. Estoy demasiado afligido en este momento, no puedo pensar en esto. O tengo mucho en mi plato ahorita, como decimos, muchas cosas que hacer. No tengo cabeza para esta otra cosa. El Señor estaba pasando por el acontecimiento más grande de la historia y nos demuestra de que nuestra responsabilidad con nuestra familia es importante. El Señor tomó el momento para dejarnos este ejemplo. Él lo hizo por una razón. Quería que nosotros viéramos y entendiéramos lo que Él estaba haciendo. Hermanos, si nosotros buscamos la voluntad completa de Dios, no debemos descuidar las necesidades de nuestra familia. Y para finalizar, yo les quisiera traer este versículo de lo que el Señor nos dice en 1 Timoteo 5:8. La palabra del Señor dice en 1 Timoteo 5:8: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios me lo bendiga.